Lavarropa. ¿Y el planchado? ¿Pero cómo se no plancha? Pero, Ángela, por Dios, ma, ¿cómo va a planchar con el estado que tiene? Claro. Está tomada, está tomada. Está tomada. Si un whiskycito enseguida se voy a servir un whisky. No, papá. ¿Eh? El whisky se terminó. No hay más. Pero, oye, una cosa, no la tratamos bien, capaz que se va, yo lo hago por tu mamá, no lo haga por mí. Mire, señora, Sí. a mí me gustan las cosas bien claras. Sí. Lavar, no. Planchar, no. Claro. Cocinar, no. La verdad no lo sé hacer. Claro. Bueno, pero claro, es la verdad otra cosa, ¿quién nace sabiendo? Claro. Dígame alguna otra condición. Bueno, que no se me moleste cuando me llamen por teléfono. No. Ah, y la llave de la puerta. Ah, también. De noche salgo, Claro. pavada. Claro, mamá, está tomada, está tomada. En ese año, junto con las elecciones, se votaría una reforma constitucional que, una vez aprobada, terminaría con los colegiados e impondría un sistema presidencialista. En ellas triunfaría la fórmula colorada, formada por Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco. Y nuestro canal no solo fue testigo de todo ello, sino que además su cobertura marcaría un hito en la materia. Se trató de las primeras elecciones uruguayas que fueron seguidas en directo y fue por nuestro canal. La gigantesca transmisión, que marcó rumbos en la materia, comenzó a la hora 17 y terminó sobre la 1 de la madrugada del día siguiente. Trabajaron para ello más de 400 personas, apoyadas por la unidad móvil del canal. IBM aportó un GRN computador que adelantó los resultados en un tiempo récord para la época. Por primera vez, además, se llevó en vivo el escrutinio desde el lugar donde se realizaba. Yo era muy jovencito en aquella época, Leonel Tuana me adjudicó la responsabilidad de salir en el móvil de exteriores. La verdad que estaba muy nervioso, porque era la primera experiencia de esas características que tenía que afrontar, pero por suerte parece que la transmisión salió bien. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque hay un hecho histórico para la televisión de nuestro país. Cuando estábamos planificando la realización de las elecciones, le digo a Tona, ¿Tona alguna vez se transmitió en directo el escrutinio? Y Tona me dice, no. Y le digo, ¿y por qué no se ha hecho en televisión? Y porque si las radios transmiten en directo, cuando comienza el escrutinio de los votos, digo, ¿por qué no es posible que la televisión lo haga? Qué lindo recuerdo, Sabedís Badanian, un gran compañero, un gran amigo y un gran profesional que dejó muchas enseñanzas a los periodistas de esta casa. En 1966 hay varias cosas más para recordar. Por ejemplo, la muerte de Walt Disney, algo que lo transformó en inmortal hasta nuestros días, es decir, su propia muerte. Pero también en 1966 recordarán todos los uruguayos y los hinchas de Peñarol y mucho más aquella épica consagración de los aurinegros como campeones de América y del mundo. Pero tuvimos mucho más, ¿eh? Por ejemplo, hablando de series, fíjese. La década avanzaba y nuestra pantalla se renovaba. Traería varias series tremendamente exitosas. Recordemos algunas. El túnel del tiempo. Misión Imposible. ¿Cómo olvidar la famosa frase de esta cinta se autodestruirá en 5 segundos? Pero si de recordar se trata, ¿qué dejamos para la inolvidable maestra Jacinta Pichimahuida? Un programa infantil que hacía las delicias de todos los públicos. La maestra que no se olvida era una creación de Abel Santa Cruz, un ex maestro de escuela, y era interpretada por Evangelina Salazar. Se trataba de una entrañable maestra que tenía una relación muy especial con lo que ella llamaba sus blancas palomitas. Era nuestra pantalla un remanso en medio de un clima interno bastante tenso. La llegada del fin de año traería para los uruguayos una impactante noticia. El 6 de diciembre moría el presidente Gestido, por lo que debía asumir Jorge Pacheco Areco. Con la llegada de 1968 aumentaba el clima de tensión social en nuestro país, pero en el mundo no era mejor. Por ejemplo, el 4 de abril de ese año asesinaban en Memphis, Estados Unidos, al luchador por los derechos de los negros, Martin Luther King. Y ello motivaba una enorme ola de protestas en todos los Estados Unidos, lo que generaba incluso más muertes y más detenciones. Pero sigamos viendo qué nos deparaba
aquel momento de la década de los 60. Viendo este panorama tanto del Uruguay como del mundo, no hay ninguna duda de que lo mejor estaba en el 4. Y si no, vean y recuerden: Sábados Circulares de Mancera, Titanes en el Ring, Rumbo a las Estrellas, Matrimonios y algo más, Jaujarana o El Gran Chaparraco. Definitivamente no quedaba tiempo para más éxitos. ¿O sí? Es que la televisión uruguaya cambiaría sustancialmente a partir de ese año, 1968. El 22 de abril apareció un aviso en los diarios de la época que decía: faltan 7 días. Al día siguiente, faltan 6 días. Y así hasta que apareció este: faltan 2 días y usted asistirá al espectáculo más grande de 1968. En realidad el público no suponía que estaba ante las puertas de algo que impondría su propia grifa para siempre. Estaba a punto de nacer algo que narraría la historia, escribiendo al mismo tiempo su propia historia. Telenoche, el informativo central de Montecarlo Televisión. Finalmente llegó el día. El 29 de abril, y después de muchos nervios, veía a la luz la primera edición de Telenoche, conducido por Carlos Giacosa. Telenoche inaugura una forma de hacer noticias. En conversación con Canal 4, con Romay, se planificó hacer un informativo que tuviera un porte, que tuviera una distinción y un armado acorde al tiempo moderno y al igual, por lo menos en forma, con los informativos que se hacían en los países desarrollados, vamos a decir. Buenas noches, amigos. Es esta una nueva edición de Telenoche 4. En los próximos 25 minutos desfilarán ante ustedes las imágenes que dan forma a la actualidad noticiosa nacional e internacional. Giacosa iba a estar emparentado con muchos hechos históricos del Canal 4. Además de la conducción de Telenoche, realizó la inolvidable cobertura del golpe de Estado en Chile. Lo de Allende era una cosa que se venía a venir. Lo fuimos a esperar y bueno, lo conseguimos. Inclusive con Allende. Le hicimos un reportaje tipo Uruguay, ¿no? Cerca del lugar donde él entraba y bajaba del auto, le dijimos: este es un micrófono uruguayo. Y ahí fue cuando él se detuvo, la gente que lo acompañaba, la custodia, nos permitió hablar con él. Y nos dijo unas palabras allí donde decía que él tenía que tener fe, de que las cosas que el gobierno iba a decidir y que se habían charlado se iban a llevar adelante, a pesar de la gran oposición que él sentía que tenía. Al otro día estaba muerto. Y el mítico debate que condujo junto a Sadurban Escayán en el año 1980. El debate lo que significó fue exponer frente a cámara, sin preparación ninguna y sin acuerdo ninguno, qué quería el sí y qué quería el no. Nos acompaña el coronel doctor Néstor Volentini, el doctor Enrique Viana Reyes, el doctor Enrique Tarigo, periodista, profesor de la Facultad de Derecho, y el doctor Eduardo Ponce Echeverri, exministro de Instrucción Pública. El equipo periodístico más importante de la televisión uruguaya se acababa de conformar. Allí estaban además Imazul Fernández, Walter Nessi, Abedís Badanián, Lalo Fernández, Gustavo Adolfo Ruecker y Alberto Astesiano. Muy poco tiempo después se integraría Víctor Hugo Pedroso. Recuerdo que cuando comenzó Telenoche, en otro canal, luchábamos contra una telenovela que era la sensación del momento. Y empezamos, lenta pero seguramente, a subir en el rating. Y todos los meses veíamos que del otro lado bajaba un poquito y nosotros subíamos un poquito. Hasta que al final quedamos emparejados y luego sí, fue una súbita subida en nuestro rating y pasamos a ser el programa más visto en esa hora, derrotando a esa telenovela. Nosotros decíamos que todo canal necesita una locomotora y después vienen los vagones, y Telenoche era nuestra locomotora que nos despegaba de la competencia. Los umbrales de la década del 60 llegarían con varios hitos, sobre todo a nivel mundial, como el Festival de Woodstock. El 5 de agosto de 1969, 400.000 personas se congregaron en esa ciudad del estado de Nueva York en busca de 3 días de paz y música.
just a little bit harder, so I can love on until myself. Pero si de hito mundial hablamos, ¿qué decir de lo sucedido el 20 de julio de ese mismo año? Tras 4 días de viaje a bordo del Apolo 11, el norteamericano Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. Y los uruguayos le verían en nuestra pantalla. Le acompañaban detrás Edwin Aldrin y William Collins, en un hecho que nuestras retinas nunca olvidarán. Armstrong dijo al poner su pie en suelo lunar: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. 20 horas más tarde, al irse, dejaban una bandera de Estados Unidos y una placa que rezaba: aquí los hombres del planeta Tierra pusieron el pie en la Luna por primera vez en julio de 1969, después de Cristo. Vinimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Tan histórico fue el hecho, como la transmisión del mismo por las pantallas de Canal 4, es que todos los uruguayos se juntaron ese día frente a un televisor para asistir a uno de los hechos más recordados del siglo XX. Me acuerdo que en un momento determinado yo le digo: hay que hablar con el director del programa espacial en los Estados Unidos. Yo tengo, cuando yo había ido a estudiar, yo tengo un número que lo llamó y se podía hablar con él. Y me dijo: ¿pero qué te va a atender ahora? Lo llamé y me atendió. Me atendió la secretaria, me vio con él y habló contándonos qué era lo que pasaba, con un traductor que él mismo dijo: yo tengo un traductor acá, así que le pongo el traductor también. Y pudimos hablar directamente con el director de vuelos espaciales de los Estados Unidos. El hombre en la Luna. Hay gente que dice que todavía que es mentira, que el hombre no fue a la Luna. Lo que pasa es que se hizo ese viaje y después supuestamente no se hizo más. ¡Qué emoción! Ese año de 1969 también sería de rotundos éxitos para nuestra pantalla. Aunque Telenoche reflejaba en sus ediciones diarias más convulsión social, el resto de nuestra programación llevaba frescura, diversión y entretenimiento. Ese año llegaban series inolvidables como Tierra de Gigantes, Patrulla Juvenil o Hawái 5-0. El show de Abbott y Costello, la recordadísima novela Nuestra Galleguita y el aún más recordado El Botón, que a lo largo de varios años inmortalizara el fenómeno argentino Alberto Olmedo. También en ese año ingresaba a nuestra casa como mensajero alguien que más de 40 años después sigue aportando para que Montecarlo continúe siendo el canal preferido de los uruguayos. Ahora lo hace desde la dirección de cámaras. En aquella época teníamos que hacer la correspondencia, entregarlas en las oficinas, comerciales, clientes, o en ómnibus o en bicicleta. Bueno, salía en bicicleta y estaba lindo. Los días que estaba feo y llovía mucho, en aquel entonces dijimos, bueno, para no tener que salir en esas condiciones, que no nos pasara nada, nos ingeniamos para no salir. Y una de las trampitas que hacíamos, o mejor dicho yo hacía, era de pinchar la goma de la bicicleta para no salir. Por esos años, las películas que exhibía Casino Montecarlo tenían un presentador de lujo. Y era una época en que si tú te equivocabas en algún momento de la grabación, el enganche, no existía el enganche, tenías que ir al corte, tenías que hacer todo el corte de nuevo. Fíjate tú la época que era. Por aquellos días, un hecho que casi nadie recuerda, le pondría el sello definitivo de inmortales a los Beatles. El 10 de abril de ese año, de 1970, Paul McCartney emitió un comunicado en el diario británico Daily Mirror, en el que anuncia la separación del grupo y señala: no muere un grupo, nace un mito. A Canal 4 por entonces llegaban varios programas nuevos, aunque seguramente los más recordados serían La Rueda de la Fortuna y Los Campanelli. Nueva pausa, amigos, y a la vuelta, algo cambiaría.